bienvenidos a un nuevo episodio de La Esquina Astral, el podcast, un podcast sobre astrología. Como siempre les saluda Luis, deseándoles lo mejor, espero que la luna llena los haya tratado bonito, espero que les haya gustado mucho el episodio anterior sobre Stonewall, un episodio donde pudieron notar el nivel de emoción que tenía y que me produce la astrología. Les recuerdo que La Esquina Astral tiene episodios nuevos los días miércoles y los días sábados a las 10 de la mañana, a mi hora local, que es la hora de Ecuador. El punto es que ya el día jueves lo pueden consumir desde su plataforma favorita sin ningún problema y quedan allí, así que lo pueden escuchar cuantas veces quieran cualquiera de los episodios. Les recuerdo que estamos en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y en Anchor.fm, que es nuestro host, a través del cual ustedes pueden interactuar conmigo si desean dejarme un mensaje de voz para escuchar o yo reproducirlo. Alguna duda que tengan, yo puedo escuchar ese mensaje de voz, reproducirla en el siguiente episodio y bueno, interactuar un poquito y, como les digo, hacer que esta también sea su esquina astral. De momento voy a comenzar con el siguiente episodio. En el episodio de hoy tenía muchas dudas sobre de qué lo hago, de qué. Me gustó el episodio anterior, pero quiero darles un poquito más de información que puedan usar o que puedan tener para todo el proceso de la astrología evolutiva que les comentaba hace un mes en el primer episodio de este podcast sobre la astrología evolutiva. Y al principio estaba entre un episodio dedicado al planeta Mercurio y un episodio dedicado a los eclipses, y me decidí, como habrán visto por el título de este episodio, a hablarles de los eclipses. ¿Por qué? Porque creo que información sobre los planetas, sobre todos estos planetas personales, el Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, incluyendo los transpersonales Urano, Neptuno y Plutón, la información sobre qué simboliza el planeta está muy accesible en internet. Pero con la parte del eclipse, a pesar de que hay información al respecto, esta información es como un poquito más nebulosa, un poquito más difícil de entender. Y los eclipses, a pesar de que en la antigüedad simbolizaban, generalmente se asociaban a eventos desafortunados o de repente a sucesos lamentables que iban a ocurrir en la sociedad donde se viera el eclipse, realmente a nivel astrológico el eclipse es como una aguja o una flecha de la brújula de nuestra propia evolución. Todos experimentamos los eclipses de alguna u otra manera. Todos experimentamos cada sesión o cada temporada de eclipses en una parte diferente de nuestra carta natal. Y como estos eclipses siguen el mandala zodiacal en forma reversa, los experimentamos siempre en casas sucedáneas. Por ejemplo, si alguien que es ascendente Leo en la serie de eclipses 2018-2020, que fue en Cáncer Capricornio, los está experimentando en casas 12 y casa 6. Esa misma persona, ahora que cambió la serie de eclipses y nos encontramos con eclipses en la serie o en el eje Géminis-Sagitario, pues va a experimentar esos eclipses en las casas 11 y 5. Fuera de todo esto, lo importante es conocer qué simbolizan los eclipses, qué simboliza cada eclipse o qué simbolizan las casas de la carta natal donde te ocurran los eclipses, que es un poquito sencillo de entender. Simplemente tienes que saber tu ascendente y los signos que tienes por cada casa, y así vas a poder saber en dónde te está afectando más o menos una serie de eclipses. ¿Por qué les digo más o menos? Porque obviamente no todos tenemos la misma disposición de casas, incluso teniendo el mismo ascendente. Por ejemplo, yo que tengo ascendente en el grado 15 de Leo y nací cerca del Ecuador, mis casas tienen aproximadamente esa duración o ese espacio de 30 grados bien marcado entre los 15 grados de un signo y máximo entre los 12-16 grados del otro signo. Eso quiere decir que yo sé, sabiendo los grados en los que se producen los eclipses, en qué casa específicamente me va a caer y qué áreas me va a tocar. Es súper importante porque eso va a marcar la parte personal. En las cuentas, incluso en la mía, @RainbowZodiac en Instagram, yo siempre les estoy poniendo tal planeta para tal signo va a simbolizar esto, porque claro, uno parte de una domificación desde el grado 0 del signo. Por ejemplo, si yo digo esta luna llena para Aries de Sol ascendente, estoy partiendo del punto de que la persona tiene el ascendente en el grado 0 de Aries. Es asumir algo que puede no ser cierto, pero te permite ayudar a la persona a entender, porque la gran mayoría de las personas va a tener ese evento produciéndose en esa casa específica.
¿ok? Les voy a dar un recuentico de que les comentaba en el segundo episodio, qué significa cada caso, qué aspectos de la vida rige cada casa, pero hoy les voy a traer un poquito de la información de mi cuenta @RainbowZodiac para darles qué significa o qué se vive con la serie de eclipses dependiendo de la casa donde esté. Esto es a nivel general, porque los eclipses tenemos que interpretarlos en 3 planos. Primero, el plano de cada eclipse que está sucediendo, si es un eclipse de sol o un eclipse de luna. ¿Cómo sé si es un eclipse de sol o un eclipse de luna? Es fácil. Para que se produzca el eclipse solar, la luna tiene que estar en fase de luna nueva, es decir, el sol y la luna tienen que estar juntos en el mismo signo. El eclipse lunar se produce durante las lunas llenas, es decir, con el sol en un signo y la luna en su opuesto complementario, como por ejemplo el eclipse del día 5 de junio, que fue en Sagitario. Es un eclipse de luna, un eclipse periumbral de luna, porque fue con el sol en Géminis y la luna en Sagitario, en signos opuestos complementarios. Ya de ahí vamos a tener un eclipse de sol en Cáncer el día 21 de junio, porque entonces va a ser justo con la luna nueva en Cáncer, sol y luna juntos en el mismo signo. Después vamos a tener un eclipse en julio de luna llena en Capricornio. Ya hacia ahí se acaba la serie de eclipses Cáncer-Capricornio oficialmente, y en noviembre arrancamos nuevamente con los eclipses en el eje Géminis-Sagitario, con un eclipse de luna en Géminis. Para no marearlos mucho, el eclipse, como ocurre cerca de los nodos del karma, que son los puntos de nuestra carta natal que van ejemplificando o van marcando nuestro proceso evolutivo, la evolución de nuestra alma, los eclipses te marcan cómo como sociedad y como individuos estamos, por un lado, desechando viejas conductas y agarrando conductas nuevas. Estamos equilibrando 2 puntos o 2 polos para tratar de traernos al centro y seguir con nuestro patrón evolutivo, con nuestra evolución. Este proceso se hace consciente o inconscientemente. El punto de hacerlo consciente es que tú te puedes dar cuenta y puedes avanzar un poquito más rápido y realmente comprender con mayor certeza de qué va tu propia evolución personal. Sin más que agregar, para poder comenzarles a hablar de los eclipses en las casas, solo les doy unas pistas o unos tips. Si quieren saber cuáles son sus nodos natales, tienen que sacarse su carta natal. No muchos softwares te lo incluyen, de hecho casi ninguno te lo incluye directamente. Por ejemplo, losarcanos.com, cartanatal.es, Astromatrix. Tienes que marcar la opción de poder visualizar los nodos. Son unos simbolitos como de audífonos. Los audífonos que están hacia arriba, con la U hacia arriba, son es el nodo norte, y el audífono que está invertido es el nodo sur. Realmente, al tú saber el nodo sur o el nodo norte, ya sabes dónde está el otro, porque siempre están en signos opuestos complementarios. Por ejemplo, ahorita los nodos el 6 de mayo se movieron al nodo norte a Géminis, por lo tanto el nodo sur se movió a Sagitario. Los nodos siempre van en sentido retrógrado, son un punto retrógrado. Eso quiere decir que 2018-2020 estaban en Cáncer Capricornio, ahorita están en Géminis Sagitario y luego se van a mover a Tauro Escorpio. Bien, para hablarles un poquito de los nodos y luego entrar en materia. El nodo norte marca el camino hacia donde como sociedad o individuo estamos moviendo nuestra evolución. Recuerden que los nodos y los eclipses son energías de transformación y cambio. Ya no son energías de expresividad, sino energías que nos van llevando por el camino del cambio hacia agarrar nuevas conductas o nuevos patrones energéticos y desechar los anteriores. Muy bien. El nodo sur, por lo tanto, va a implicar conductas que estamos arrastrando personalmente de vidas pasadas o karmas, y conductas a las cuales nos sentimos muy apegados. Por ejemplo, una persona con nodo sur en Tauro está muy apegado al confort material, al mundo que puede tocar, a la practicidad, pero tiene una tendencia a mantenerse todo en el polo superficial. Obviamente va a tener nodo sur en Tauro, va a tener nodo norte en Escorpio, y la vida lo va a ir llevando a abrazar la propia profundidad y sobre todo a descubrir los puntos donde está limitando el acceso a la parte profunda de su propio ser. Dicho esto, el eclipse es una interposición luna-sol que se da en conjunción o se da cerca de los nodos. ¿Ok? ¿Por qué de los nodos? Porque los nodos son parte de la órbita de la luna. Eso quiere decir que a pesar de que la luna siempre esté pasando frente al sol, llenándose y vaciándose con la luna llena y la luna nueva, cuando ocurre en el signo en donde están los nodos o cerca del signo donde están los nodos, se producen los eclipses. Generalmente, casi en el 100% de las veces, aunque como ya vimos en esta época que ya cambiaron los nodos, pero tenemos 2 eclipses residuales, por así decirlos, en
Cáncer y Capricornio, se pueden dar eclipses en los signos adyacentes a los nodos sin ningún problema, sobre todo porque los nodos realmente ahorita están en los últimos grados de Géminis y Sagitario, entonces da esa apertura porque justamente el eclipse de luna nueva en Cáncer ocurre en los primeros grados de Cáncer, muy cerca del nodo norte en Géminis. Muy bien. Los signos en los que ocurren los eclipses van a marcar la tonalidad del eclipse, van a marcar los puntos que tenemos que soltar y los puntos que vamos a tomar, y sobre todo los puntos que se van a transformar. Cada par de signos conforma un eje. El eje Cáncer-Capricornio es el eje de la madurez y el eje de la familiaridad y de la sociedad, mientras que el eje en el que entramos ahorita, el eje Géminis-Sagitario, es el eje del aprendizaje. Quiere decir que con esta nueva serie de eclipses que va desde el 2020 hasta el 2022 se van a modificar o se van a ver alteradas o cambiadas las nociones que tenemos sobre cómo aprendemos. Esto no significa necesariamente los sistemas educativos, sino también el acceso a la información, el consumo de información y la validez o la no validez que le damos a la información. Recordemos que entre muchas cosas Géminis está muy ligado, como su regente es Mercurio, sincretizado con Hermes, el dios griego, está muy relacionado con el abuso de la información, con la mentira y el engaño, mientras que Sagitario, que está relacionado con Júpiter, tiene que ver mucho con la búsqueda de la verdad. Eso quiere decir que sí o sí, durante estos 2 años de eclipses en Géminis y Sagitario, vamos a estar balanceando la información y vamos a estar aplicando el bisturí de la crítica, que es una de mis frases favoritas geminianas, el bisturí de la crítica, para saber si la información que se nos está presentando es cierta o es falsa. ¿Ok? La forma de aprender también ya vemos que está cambiando. No habían ni siquiera movido, ni se habían movido los nodos a Géminis y Sagitario, cuando ya vimos que con todo esto que estaba pasando de la pandemia, el teletrabajo, también el aprendizaje en casa, ya estamos muy pegados al aprendizaje online. Si bien el uso de tecnología de información, de tecnología a distancia, no es una materia ni sagitariana ni geminiana, es netamente acuariana, entra el punto de la distancia, de estar a distancia y poder consumir y aprender a la distancia, y las distancias son justamente el dominio de Sagitario y Géminis. Géminis para las distancias cortas y Sagitario para las distancias más largas. ¿Ok? El segundo punto que vamos a tener muy en claro con toda esta serie de eclipses es el asunto de las fake news o de las noticias falsas. Vamos a tener mucha más disponibilidad para captar las mentiras y los engaños, pero al mismo tiempo vamos a estar muy dispuestos a dejar de creer cosas que son ciertas simplemente porque vamos a aprender a dudar de todo. Con el nodo norte en Géminis, como sociedad nos estamos dirigiendo hacia aprender a dudar de las cosas, a no tomar las cosas como ciertas sin yo poder vivirlas, experimentarlas. Géminis se mueve dentro de un abanico de opciones ya preestablecidas y analiza todas las opciones y ve todas las opciones ya establecidas. Por lo tanto, lo que ya tenemos en la mesa va a ser lo que vamos a estar barajeando, lo que vamos a estar manejando. Información nueva va a salir a la luz cuando tengamos eclipses en Sagitario, que es el símbolo de la verdad, es el signo de la verdad. Pero mientras nos movamos en Géminis, siempre vamos a tener un abanico de opciones preestablecidas donde nosotros vamos a movernos y vamos a ver y vamos a ir tomando una, descartándola, tomando la otra, analizándola y descartándola, y así. Es muy importante que con esta serie de eclipses en los Géminis Sagitario vamos a estar abrazando la dualidad geminiana, muy criticada por el resto de los signos, sobre todo los signos de tierra, pero todos tenemos dualidades porque todos tenemos un área Géminis en nuestra carta, todos tenemos un área donde un día somos de un color, un día somos de otro, porque necesitamos no tanto variedad, sino necesitamos el movimiento, la estimulación mental que se produce cuando uno va evaluando varias aristas de un problema o va viendo que no solo puede ser esto, sino que también puede ser aquello, y que las dos cosas pueden coexistir sin ningún problema. Con el nodo norte en Géminis, el nodo sur en Sagitario, también se pone de manifiesto un tema muy importante, que es el tema de la fraternidad. Recordemos que Géminis, al ser el primer signo dual, representa en la casa 3 a los hermanos y la sensación de fraternidad también. No por nada Urano estaba en Géminis en el momento de la Revolución Francesa. Géminis representa ver al otro como un igual, representa también ese sentido fraternal de ok, no somos iguales, pero te puedo comprender, porque comprenderte a ti no me quita lo que yo soy. Géminis, la energía geminiana parte desde un punto de encuentro en el que uno es capaz de ver las contradicciones del otro y asimilarlas como propias, y esto va a estar muy marcado con esta serie de eclipses, porque vamos a poder ver cómo nos podemos poner fácilmente en el lugar del otro y regresar al nuestro sin ningún problema. Esto para mí va a ser fantástico porque es una energía que llevo viviendo toda mi vida, porque tengo
muchos planetas en Géminis. Tengo Sol, Luna, Mercurio en Géminis, Soy Nodo Sur en Géminis, así que comprendo muy bien la energía geminiana en este sentido. Esa parte de poder ponerte en los zapatos del otro, poder verbalizar los pensamientos del otro y luego simplemente volver a ser tú va a ser fantástica, que es una característica que tienen Géminis y Sagitario muy marcada, que los otros signos mutables que son Virgo y Piscis no tienen tan marcada. Piscis se puede poner en los zapatos del otro, pero sacarlo de ahí es súper difícil. Virgo se puede poner en detalles, pero es muy difícil sacarlo de ahí. En cambio Géminis y Sagitario, como están muy marcados por ese asunto del desplazamiento, esa energía es muy capaz de irse al polo o irse al otro y luego devolverse a uno mismo sin ningún problema. Así que vamos a estar en un periodo de 2 años donde vamos a estar identificándonos constantemente con otros grupos de personas y entendiendo, bien sea luchas, puntos de vista, opiniones distintas a la nuestra, y entender que porque la otra persona tenga una experiencia vital diferente, tenga un punto de vista diferente, que no sea nocivo, ojo, no significa que el mío sea menos válido y que el mío sea incorrecto. La energía geminiana, y hablo mucho de Géminis porque estamos hablando del nodo norte, estamos hablando de lo que tenemos que incorporar, de lo que vamos a experimentar para asimilar. Esta energía geminiana de nodo norte es fundamental para que uno comprenda que a veces 2 cosas pueden ser ciertas y que una cosa no siempre tiene que excluir a otra. Eso es un punto súper importante de la energía geminiana que vamos a estar trabajando con estos eclipses. Por el polo sagitariano les puedo decir que van a caer muchos sistemas de creencias, sobre todo sistemas de creencia religiosa, dogmas de fe. Sagitario es el signo que rige la religión y los viajes largos, pero los viajes largos no tienen que ser sencillamente viajes al extranjero, también son viajes al interior del alma, porque Sagitario es el signo de la filosofía de vida, de la forma de vivir, de la moral. Sagitario es el signo de la moralidad que cada uno tiene dentro de nosotros. Sagitario, como les dije, está en el nodo sur y las experiencias transformativas que vamos a vivir en estos 2 años ya se empezaron a vivir antes del eclipse que tuvimos el día 5, con todo esto que les mencioné en el episodio de la luna llena en Sagitario, de el conflicto racial en Estados Unidos, los pequeños cambios de paradigmas y de fe que estamos viviendo también, están muy marcados por el nodo sur en Sagitario. Lo que nos invita es a ver qué de todo esto que tenemos en nuestras sociedades y en nuestras personas, en formas de creencia, formas de viajar, formas de relacionarse con otros, formas de luchar por la justicia, están siendo efectivas y cuáles no. Porque no es sencillamente que vamos a desechar el nodo sur en Sagitario completamente porque qué feo. No, significa que dentro de todo ese cúmulo de cosas que representa el nodo sur en Sagitario hay ciertas cosas que ya no nos sirven, pero hay cosas que simplemente tenemos que reformar. Sí o sí van a ser 2 años donde la fe y las instituciones religiosas van a estar muy, muy cargadas, porque comienzan los eclipses en Sagitario. El nodo sur se mueve a Sagitario, que es el símbolo de la fe, el signo de la creencia religiosa, pero el regente de Sagitario, que es Júpiter, está en Capricornio. Ahorita está retrogradando, va a arrancar directo en septiembre, pero Capricornio es el signo del sistema. Entonces, mientras por un lado el nodo sur en Sagitario está moviendo energías relacionadas a la religión, el regente de Sagitario está en Capricornio moviendo la parte de estructura religiosa, ayudando a reformar todo esto de las iglesias, los cultos, los dogmas de fe, que son estructuras, y como estructuras están bajo el dominio de Capricornio. ¿Ok? También es importante que con el nodo sur en Sagitario nos estamos moviendo hacia una nueva forma de hacer vida más allá de lo que se puede ver. Sagitario es el caminante, Sagitario rige la cadera que necesitamos para poder caminar apropiadamente. Así que Sagitario siempre es ir más allá. Lamentablemente ahorita con la situación quizás no podamos ver que nos podemos desplazar tanto, por ejemplo agarrar un avión e irnos al Himalaya, a un retiro espiritual, pero sí tenemos la capacidad de en nuestro propio entorno poder empezar a excavar dentro de nosotros, que también es un viaje muy interesante. Entonces, ¿qué vamos a estar transformando en este periodo de eclipses? Vamos a estar transformando la forma de aprender, la forma de consumir la información y de analizar la información, de no tomar todo como cierto y sobre todo no ser tan incendiario. Sea algo súper bueno que va a pasar con el nodo norte en Géminis, que es el signo de la información, es que vamos a empezar a dejar de reaccionar de una forma tan pasional a la información que consumimos. No va a pasar ahorita, estoy hablando de que tenemos 2 años para ir trabajando esto,
para el final de la serie de estos eclipses vamos a ver que como sociedad, sobre todo mi gente incendiaria de Twitter, vamos a empezar a ver la información como algo que está, que yo tengo que consumir y analizar, pero no puedo dejar que la información me domine. La información es una herramienta, ¿ok? Y de eso Géminis conoce muy bien porque es capaz de utilizarla. Sagitario, por otra parte, con el nuevo Sun en su signo, nos va a ayudar a comprender puntos donde estábamos siendo muy dogmáticos o muy confiados y que sencillamente ya no podemos mantener la fe solo por la fe. Ahora todo tiene que pasar por el filtro de la lógica. Como bonus les digo que estos eclipses adicionales, por así llamarlos, que tenemos en Cáncer y Capricornio en junio y en julio, están más orientados hacia que repasemos la serie de eclipses de los últimos 2 años, 2018-2020, donde estábamos trabajando el sentido del colectivo, del regreso a casa, de pausar un poco el ritmo tan frenético y pausar sobre todo el ritmo tan autoritario de las sociedades y sobre todo la reivindicación de la figura de la mujer, que es punto súper importante de la energía de Nodo Norte en Cáncer, porque Cáncer es el signo de la mujer, ¿sí? Lo último que les voy a comentar en este episodio, les voy a hacer un recuentico sobre cómo se van a vivir los eclipses o cómo se suelen vivir los eclipses dependiendo de las casas en las que estén. Esto es una información que van a tener o tienen ya disponible en mayor amplitud en mi cuenta de Instagram @RainbowZodiac, porque de hecho es un post que hice hace tiempo con el último eclipse que tuvimos en Cáncer en el mes de enero, un eclipse de luna llena en Cáncer, para que puedan ver cómo se van moviendo las energías dependiendo de las casas donde experimentan los eclipses. Bien. Fíjense, obviamente se producen en pares. O sea, que si tú tienes, por ejemplo, si tú eres ascendente en Géminis, la mayoría de los eclipses van a ocurrir en tu casa 1, los de Nodo Norte, pero los eclipses de Nodo Sur van a ocurrir en tu casa 7, así que nos vamos a mover en esos ejes. 1, 7, 2, 8, 3, 9, 4, 10, 5, 11, 6, 12. Ok, ahora, ¿qué vamos a orientar? ¿Qué signo está en cada casa? Por ejemplo, si tienes Géminis en casa 1 y Sagitario en casa 7, entonces lo que vas a aprender es a despojarte, a enfocarte más en ti que en los otros, a dejar la necesidad de complacer a los demás y a descubrir tu propia identidad. Mientras que si estás al revés, ascendente en Sagitario y casa 7 en Géminis, estás aprendiendo a la inversa, a despojarte de tu ego para reencontrarte con los otros, a dejar de lado el egocentrismo y el egoísmo y a verte como un reflejo de los otros. Muy importante que si tú tienes Géminis y Sagitario en este eje casa 1, 7, los planetas más importantes para ti en la temporada de eclipse van a ser Marte y Venus, el deseo y la reconciliación. Por otra parte, los eclipses en las casas 2 y 8. El tipo 1 es cuando tienes a Sagitario en la casa 8, Géminis en la casa 2, o sea, si eres ascendente Tauro. Si este es el sentido de tus eclipses, estás aprendiendo a entrar en contacto con el mundo material, a guiarte más por los sentidos y a producir más que a acumular bienes. Vas a dejar de lado lo profundo para darte un descanso y poder ir a lo superficial, y vas a aprender a soltar sin poseer. Si estás en el sentido inverso, es decir, con Sagitario en la casa 2 y Géminis en la casa 8, como si ascendieras en Escorpio, vas a aprender a conectar con el mundo interno, vas a dejar on hold el mundo externo, vas a reconectarte con tu fuerza interna y sobre todo vas a vivir muchas experiencias transformativas y a aprender a confiar en tu intuición. Igualmente, este eje está regido por Venus y Plutón, por lo que estos van a ser los planetas más importantes durante el eclipse, que en este caso hablan del vaivén, posesión y control. Por otra parte, si tienes eclipses en casas 3, si tienes Géminis y Sagitario en casas 3 o 9, estás de suerte porque esas son las casas naturales de estos signos. Vamos a ver el tipo 1 primero. Si tú eres ascendente Aries, es decir, tienes a Géminis en casa 3, Sagitario en casa 9, vas a aprender a confiar más en la razón y en el intelecto, a confiar en tu mente, porque no todo va a ser una fiesta, no todo el mundo es bueno. Vas a aprender a dudar y a cuestionar y a no dejar entrar a todos. En caso contrario, si estás inverso con la casa 3 en Sagitario y la casa 9 en Géminis, vas a aprender que la vida tiene un componente de disfrute que está más allá de la razón, que no todo se puede disecar y razonar y que hay cosas que no van a la mente sino al corazón. Este eje está regido por Mercurio y Júpiter, que tiene que ver con la razón y la generosidad.
Por otra parte, si estás experimentando o experimentarás estos eclipses entre las casas 4 y 10, también vamos a tener dos tipos. Si tienes a Géminis en casa 4, es decir, tu ascendente es Piscis, estás aprendiendo a ir hacia el hogar, a tu propia definición del hogar. Vas a aprender a dejar de enfocarte en lo externo y en el reconocimiento público, y ahí vas a aprender a nutrirte y a cuidarte. En cambio, si estás al revés con la casa 4 en Sagitario y la casa 10 en Géminis, es decir, eres ascendente Virgo, estás aprendiendo a ir hacia afuera, a soltar viejos apegos y a crear tus barreras emocionales. No todos van a poder entrar en ti y no todos van a poder apreciar tu entrega, y estás en el camino a labrarte tus propias recompensas. En los eclipses en casas 5 y 11, que es para mi gente que asciende bien sea en Leo o en Acuario, el tipo 1 es con el nodo sur en la casa 11, es decir, con Sagitario en casa 11 y Géminis en casa 5, que te va a llevar a aprender a confiar en ti y en tu propia creatividad, a expresarte como individuo, y vas a aprender a poder brillar por ti mismo sin necesidad de estar en grupo. En el caso contrario, que sería ya para los ascendentes Leo, vas a aprender que eres parte de un colectivo llamado humanidad, que el mundo no gira en torno a lo que tú quieres y que tienes que aprender a subyugar tu ego para ser parte de algo mayor. Este eje está regido por el Sol y por Urano, que son los planetas de la identidad y del ingenio. Por último, las personas que están experimentando eclipses en casas 6 y 12, que son la gente que asciende en Cáncer y Capricornio, ¿qué estamos viendo? Si asciendes en Cáncer, por lo tanto tu nodo norte está en la casa 12 y el sur está en la casa 6, estás aprendiendo a subir al cosmos, vas a conectar más con la espiritualidad, a sanar el alma, tratando de dejar de lado la rutina y el cuerpo físico para abrazar la incertidumbre de lo desconocido y a reconocerte como parte de un plan mayor. Caso contrario, si asciendes en Capricornio, quiere decir que vas a experimentar eclipses de nodo norte en la casa 6 y eclipses de nodo sur en la casa 12, por lo que vas a aprender a bajar a tierra, a enfocarte más en el aquí y en la ahora, a prestarle más atención a tu salud física y sobre todo despegarte de lo que es lo místico y la duda. Vas a encontrar certeza en la vida diaria, en el orden y sobre todo en tu trabajo. Este eje está regido por Mercurio y Neptuno, orden mental versus confusión mental. Sé que es un poquito denso de entender así nada más en palabras, lo pueden ver en Rainbow Zodiac, pueden buscar en internet eclipses en casas. Por ejemplo, yo que soy ascendente Leo, voy a tener eclipses de nodo norte en la casa 11 y entre casa 11 y 10 por mi distribución particular, y eclipses de nodo sur entre las casas 5 y 4. Entonces ya por ahí ustedes pueden ir viendo, abran su carta natal sin ningún miedo, vean si ustedes son de los afortunados que están viviendo los nodos un poquito más intensos, bien sea porque sus nodos norte y sur están en Géminis o en Sagitario, dependiendo de los nodos. De momento espero que les haya gustado este episodio de los eclipses, espero que les haya servido para entender un poquito sobre las energías de eclipse, y yo me despido hasta un próximo episodio desde mi esquina astral.